4 veces campeona del mundo, favorita absoluta del torneo. Una selección que nunca, ni una sola vez en toda su historia, había perdido una definición por penales en una Copa del Mundo. Esa era la Alemania que salía a la cancha en el Gillette Stadium la noche del 29 de junio. Y cuando el reloj marcó la medianoche, nada de eso importaba ya, porque al fútbol no le importa la historia. Al fútbol no le importa la reputación, ni el ranking, ni las 4 estrellas en la camiseta. Al fútbol solo le importa quién se presenta esa noche. Y esa noche fue Paraguay, fuera del top 30 del ranking mundial, una selección que muchos aficionados ni siquiera podían ubicar en el mapa, quien se presentó para escribir la mayor sorpresa de esta Copa del Mundo. Pongamos el contexto correctamente, porque esto no debía pasar. Alemania, bajo el mando de Julian Nagelsmann, llegaba a este partido de los 32avos de final como la favorita indiscutida. Sobre el papel era un partido desparejo. Alemania, 10ª del ranking, Paraguay, 41º. Una diferencia de 31 puestos, el tipo de brecha que nunca debería producir una sorpresa. Pero el fútbol tiene la costumbre de reírse del papel. Paraguay, una selección que muchos analistas ya habían descartado antes de que rodara la pelota, tenía otros planes. Llegaron a Foxborough no para deleitar, no para jugar bonito, llegaron para sobrevivir, para frustrar y para castigar. Desde el silbatazo inicial, Paraguay se replegó compacto y disciplinado. Entregaron la posesión casi por completo. Al final del partido, Alemania terminaría con un 75% de posesión y 21 remates, contra apenas 7 de Paraguay. Esos números muestran que Alemania dominó, no muestran quién ganó, porque el fútbol no se trata de quién toca más la pelota, se trata de quién aprovecha los momentos que realmente importan. Y al minuto 42, Paraguay aprovechó el suyo. Un córner convertido en centro por Matías Galarza entra al área y Julio Enciso, escapando de una defensa alemana completamente desatenta, se eleva y cabecea al gol. 1-0 Paraguay. El Gillette Stadium queda en silencio. Los gigantes están abajo en el marcador y de repente todo el torneo está pendiente de este partido. Alemania domina la posesión durante el resto del primer tiempo, pero dominar la pelota no significa nada si no puedes encontrar el arco rival. Esa es la historia de los siguientes 20 y tantos minutos. Lenta, sin punch, predecible. Una campeona que no se parecía en nada a una campeona. Deniz Undav, titular por delante de Jamal Musiala, prácticamente no aparece en el partido. Joshua Kimmich, reconvertido a una función improvisada de defensor central en una línea de 3, no logra encontrar ningún ritmo en la salida. Esta no es la máquina alemana perfectamente aceitada que el mundo recuerda de 2014. Es un equipo desincronizado, sin ideas y corriendo contra el reloj antes del entretiempo. Pero el fútbol tiene la costumbre de premiar la paciencia y apenas a los 8 minutos del segundo tiempo, Alemania reacciona. Florian Wirtz, quien había sido prácticamente invisible durante el primer tiempo, forzado a jugar en una posición abierta que no es la suya, finalmente produce una jugada de clase. Envía un centro preciso desde el costado y Kai Havertz se eleva libre de marca para desviarlo de cabeza al gol. 1-1. El banco alemán explota de alegría. El Gillette Stadium, silenciado momentos antes, vuelve a rugir. El partido se abre de nuevo. A partir de ahí, el partido se convierte en una guerra de desgaste. Alemania presiona y vuelve a presionar, pero la defensa paraguaya, liderada por un heroico José Canale, simplemente se niega a ceder. Quite tras quite, bloqueo tras bloqueo, despeje tras despeje. Havertz tiene una chance enorme al minuto 78, pero es negado por una atajada brillante del arquero paraguayo Orlando Gil. Los ánimos comienzan a calentarse. Jamal Musiala, que había ingresado como suplente, comete una entrada peligrosa y casi violenta sobre Galarza y de alguna manera evita la tarjeta roja. Galarza responde con una entrada dura momentos después. Esto ya no es solo un partido de fútbol, es una pelea callejera disfrazada de partido. Y tras 90 minutos de pura furia, el marcador sigue 1-1. Por primera vez en esta Copa del Mundo, un partido se va a tiempo extra. Ahora es donde todo se vuelve realmente una locura. Tiempo extra. 105 minutos en el reloj. Jonathan Tah se eleva libre de marca tras un córner y cabecea con fuerza al gol. Alemania festeja. El banco se levanta, brazos en alto, jugadores corriendo hacia el banderín de córner. Creen que lo lograron. Creen que finalmente encontraron el gol del triunfo que su dominio merecía. Y entonces el VAR. El árbitro Jalal Hayed es llamado al monitor al borde de la cancha. Tras una revisión larga y angustiante, llega la decisión. Se determina que Waldemar Anton obstruyó al arquero paraguayo Orlando Gil en la jugada previa. El gol queda anulado. Sigue 1-1.
La celebración se transforma en incredulidad en tiempo real, transmitida en vivo para cientos de millones de espectadores alrededor del mundo. Hasta el día de hoy, analistas como Peter Schmeichel siguen afirmando que el arbitraje se equivocó en esa decisión, pero el marcador no se preocupa por las opiniones, permanece igual. Y así el gol soñado se convierte en el momento más controvertido y doloroso de toda esta Copa del Mundo. No caen más goles, se cumplen los 120 minutos. Alemania termina el partido con 21 remates contra apenas 7 de Paraguay y un 75% de posesión, números que en cualquier otra noche contarían la historia de una victoria alemana cómoda. En cambio, cuentan la historia de una muralla que simplemente no cayó, y por primera vez en toda su historia en Copas del Mundo, Alemania se va a la definición por penales contra una selección 30 y un puestos por debajo de ella en el ranking. Aquí es donde las leyendas nacen y mueren en cuestión de unos pocos segundos insoportables. Kai Havertz, una de las grandes estrellas de Alemania, campeón de la Champions League, ídolo del Arsenal, es el primero en patear para Alemania. Dispara. Orlando Hill, el arquero paraguayo que está viviendo la noche de su vida, adivina el palo y la ataja. Desastre temprano. Mauricio, de Paraguay, patea con categoría y convierte para poner a su selección al frente. Joshua Kimmich responde con un remate seguro para empatar la definición, pero entonces Nick Woltemade patea para Alemania y Hill vuelve a negarle el gol. 2 atajadas, un arquero, y Alemania ahora mira la eliminación de frente en cada remate. Entonces una esperanza. Tony Sanabria, de Paraguay, patea y manda la pelota afuera, perdiendo el arco por completo. Manuel Neuer, el legendario capitán y arquero alemán, hace entonces una tajada espectacular para negarle el gol a Fabian Balbuena poco después, manteniendo viva por un hilo la esperanza alemana de sobrevivir. La definición, de alguna manera, se va a muerte súbita. La tensión dentro del Gillette Stadium ahora es casi insoportable. Los jugadores en ambos bancos apenas pueden mirar. Millones de aficionados en 2 continentes contienen la respiración frente a sus pantallas. Y entonces, el momento que nadie esperaba, el momento que va a definir esta Copa del Mundo. Jonathan Tah, el mismo hombre que 20 minutos antes creía haber marcado el gol del triunfo, camina hasta el punto penal bajo una presión inimaginable. Dispara y la manda muy por encima del travesaño. Se fue, los jugadores alemanes caen de rodillas. Y del otro lado, José Canale, de Paraguay, el mismo defensor que pasó 120 minutos poniendo el cuerpo ante todo lo que Alemania intentó, camina hasta el punto penal con sangre fría y convierte el penal del triunfo en el ángulo inferior del arco. Termina el partido. Alemania, 4 veces campeona del mundo, una de las selecciones más ganadoras en la historia de este deporte, queda eliminada. Eliminada por una selección que ocupa el puesto 41 del ranking mundial. Esta es oficialmente la primera definición por penales que Alemania pierde en una Copa del Mundo en toda la historia del torneo. Que esto realmente cale hondo. Esto no es solo una sorpresa. Esta es, según varios especialistas, una de las mayores sorpresas en la historia de las Copas del Mundo. Periodistas y analistas de todo el mundo ya comparan el resultado con la infame derrota de Alemania ante Bulgaria en el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Un resultado que en su momento era considerado el estándar de oro de las sorpresas futbolísticas. Alemania había ganado 6 definiciones por penales consecutivas en grandes torneos antes de esta noche. Paraguay, en cambio, jamás había marcado siquiera un gol en una instancia de eliminación directa de un mundial antes de esta noche, ni una sola vez en 5 intentos anteriores. El último cruce entre estas 2 selecciones en una Copa del Mundo había sido en 2002, cuando Alemania venció a Paraguay por 1-0 en los octavos de final. Casi un cuarto de siglo después, Paraguay obtuvo su revancha de la forma más dramática posible. Las repercusiones ya comenzaron. Reportes desde dentro del campamento alemán sugieren que el técnico Julian Nagelsmann enfrenta serias dudas sobre su continuidad, con críticas que apuntan a decisiones extrañas de alineación, la elección de Deniz Undav por sobre Jamal Musiala, el uso de Florian Wirtz fuera de posición en la banda izquierda y la insistencia en un sistema experimental de línea de 3 defensores que nunca terminó de funcionar. El capitán Manuel Neuer, que ahora no mantiene la valla invicta en un partido de Copa del Mundo desde la final de 2014, también enfrentará su propio escrutinio. Mientras tanto, del otro lado de esta historia, Paraguay avanza a los octavos de final por primera vez en la historia de la selección en esta instancia, listo para enfrentar al ganador del partido entre Francia y Suecia, mientras la generación dorada de Alemania regresa a casa con el corazón roto,
cuestionando todo lo que ocurrió en esa cancha de Foxborough. Por esto amamos este deporte. Por esto la Copa del Mundo rompe corazones y construye leyendas en los mismos 90 o en este caso 120 minutos. Paraguay no solo ganó un partido de fútbol esta noche, escribió historia. Demostró ante el planeta entero que en una sola noche, con suficiente fe y suficiente coraje, el equipo chico puede derribar a un gigante. Y Alemania. Alemania va a revivir ese penal fallado, ese gol anulado y esa larga caminata de regreso al vestuario en sus pesadillas durante muchos años.